Un domingo más podemos estar en este lugar. Podemos abrir las puertas de este templo con libertad. Y qué domingo en particular para nosotros. Qué domingo especial. Si pensamos en esa tumba vacía, en esa piedra removida, en esas mujeres que fueron a llevar las especias aromáticas y se encontraron con el ángel que le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí porque ha resucitado. Amén. Qué especial esta mañana para nosotros. Todos los domingos son especiales porque venimos a recordar la obra del Señor Jesús, su amor. Pero esta mañana venimos a recordar su amor y su poder. Venimos a recordar que venció la muerte, ya que tenía el imperio de la muerte. Y por su resurrección estamos en esta mañana, en este lugar. Qué hermoso poder estar acá en comunión, poder a una sola voz cantar, alabar, bendecir el nombre del Señor Jesús por lo que hizo en nuestras vidas. En esta mañana vamos a tener el mensaje a través de Rubén, el expósito bajo el tema Impacto en el Huerto. Así que vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones y nuestras mentes, para que dejemos todo lo que no tiene que ver con este tiempo de la puerta para afuera y podamos encontrarnos con el Señor Jesús en esta mañana. Luis Villegas está acá, nos dirige al Señor en oración. Muy bien, oramos. Dios y Padre, en esta mañana te damos las gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para poder juntos como hermanos hacer memoria de la obra de Cristo en la cruz, Señor. También poder recordar, Señor, este fin de semana nos diste la posibilidad de ser partícipes, Señor, con respecto a todo lo que pasó en lo previo, Señor, también durante la cruz. Y, Señor, que tengamos un momento de adoración, Señor, para poder recordar cada momento que ha pasado, Señor, tu Hijo en este mundo, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a cantar: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracia sublime es la primera canción. Quien rompe el poder del pecado, la sangre poderosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias sublime, cantamos con todo el corazón, vamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
libres hoy. Jesús, te adoramos y te alabamos por lo que hiciste en nosotros. Amén. Pensaba en esta semana mientras preparaba este tiempo y pensaba en los dos del camino de Emaús. Y pensaba, lamentablemente, qué parecido que somos muchas veces nosotros. Cuando ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros, cuando nos hablaban en el camino. Qué enfocado que estamos en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Que a veces nos damos cuenta que el Señor nos está hablando. Perdemos la sensibilidad. Estamos tan enfocados que no podemos recordar que el Señor Jesús ha resucitado. Que entregó su vida, que fue a la tumba, pero al tercer día resucitó. Dice la palabra que se decían los unos a los otros, ha resucitado, ha resucitado. Decile al que está al lado tuyo en esta mañana, atrás tuyo, decile, ha resucitado el Señor, ha resucitado. ¿Creemos en esto? Ha resucitado, ha resucitado. Y dice la palabra que mientras hablaban estas cosas, el Señor Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y en esta mañana estamos en este lugar porque el Señor Jesús murió, porque resucitó y porque está en medio de nosotros, en este lugar, y está esperando que arda nuestro corazón en esta mañana delante de su presencia. Que podamos alabar, que podamos bendecir, que podamos dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor al Cordero que sufrió, que murió y que resucitó. Aquella cruz es la siguiente canción. Traicionado fue.
palabra de Dios, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte lo pudo retener, porque Jesús tenía poder para poner su vida en esa cruz, pero tenía poder también para volverla a tomar. Pero al tercer amanecer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor es la última canción. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor tu nombre, eternamente. Señor, Señor mi Dios. Pronto él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré. Pensando en ese momento donde podamos ver a Cristo resucitado cara a cara, sus manos, cómo no agradecerle, cómo no cantarle eternamente, cómo no darle toda la gloria y toda la honra a aquel que murió y que resucitó, a Jesucristo resucitado, alabamos en esta mañana, vamos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Señor, Señor, alabaré.
asiento. Rubén Expósito viene hasta acá, que tiene el mensaje. Dios te bendiga, Rubén. Muy buenos días. Cantábamos recién al Señor Jesús, alabaré tu nombre, proclamaré. Si bien cada domingo que nos juntamos en este lugar hacemos memoria de la muerte de Jesús y por supuesto de su resurrección, quizás en el día de hoy toma un relieve mucho más importante para la cristiandad, para cada uno de nosotros. Yo quisiera que me acompañen a leer una lectura de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 16. Vamos a leer 8 versículos nada más allí, bajo el título de Impacto en el huerto. ¿Por qué impacto? Pensé que era una palabra adecuada. Impacto tiene que ver con un golpe, con un choque, que a veces puede ser un accidente en la calle, pero a veces puede ser un golpe y un choque emocional. Y lo que sucedió en el huerto fue realmente un impacto emocional muy importante. Fíjense en lo que dice la lectura de la palabra de Dios allí, Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que ha crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Unas semanas, unos días antes de este hecho de la resurrección, la Biblia nos narra que Jesús entraba a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús, montado sobre un pollino, no montado sobre un caballo blanco como hacían los emperadores en aquella oportunidad. Humildemente, el Mesías, el rey de los judíos, aquel a quien tanto habían esperado, hacía su entrada triunfal. Dice la Biblia que todos los que estaban allí ponían mantas y ponían palmas, sí, en el camino del Señor. Muchos de los que estaban allí, la gran multitud que había, gritaba, Hosana, Hosana, en el nombre del Señor. Hosana quiere decir, sálvame. La multitud que había allí estaba expectante porque pensaban que Jesús era aquel que venía a redimir a Israel, era aquel que venía a poner en su lugar política y socialmente a Israel. Habían esperado esto durante mucho tiempo, pero pasado este tiempo, unos días después, Jesús está crucificado y muerto en un tiempo de oscuridad y de amargura. Muchos de aquellos
que victoriaban el nombre del Señor, especialmente aquellos que lo habían seguido de cerca, que habían compartido con él su ministerio, habían perdido todo tipo de esperanza. Ya no había absolutamente nada en qué pensar adelante. Estos hombres y mujeres que alababan al Señor lo vieron crucificado en la cruz y lo vieron morir, derramando su sangre allí en el Calvario. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la cruz tuvo efectos muy importantes en algunos que estaban allí. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? Un hombre sencillo que era un principal de la sinagoga, apocado, después lo vemos intrépido. Nicodemo, un hombre que se ocultó para ver al Señor en cobardía, ahora se sumaba a José de Arimatea y era un hombre valiente. La cruz tuvo sus efectos. Y dice la palabra de Dios, pegadito arriba del texto que hemos leído, que cuando llegó la noche para la preparación, es decir, a la víspera del día de reposo, José de Arimatea, osadamente, esto es, valientemente, sin importarle absolutamente nada lo que le podría ocurrir, el peligro que estaba pasando, osadamente pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en la cruz, en un lugar que había preparado para él. Ahora, es fascinante ver que la palabra de Dios nos lleva al contemplar este hecho de la resurrección de una manera muy especial. Dice que cuando pasó el día de reposo, nombra a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé y muchas otras más. Habría que leer todos los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para poder tener una noción clara de esto. Compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. En primer lugar, lo que uno puede ver acá es una devoción incondicional. Una devoción incondicional. Estas mujeres amaban profundamente a Jesús, habían compartido su ministerio en Galilea, lo seguían desde Galilea, fueron detrás de José de Arimatea y de Nicodemo para ver dónde ponían el cuerpo de Jesús. Estas mujeres amaban profundamente al Señor. Y dice la palabra de Dios que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Muy de mañana. No sabemos la distancia que ellas tuvieron que caminar hacia el sepulcro. Pero el sol estaba saliendo. Seguramente ellas salieron cuando todavía estaba oscuro. Y la verdad es que tenían una devoción absolutamente incondicional para con el Señor. Dice que habían comprado especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Esto era una costumbre en aquel tiempo, especialmente de los judíos, para ungir el cuerpo de aquellos familiares que habían muerto. Ellas vieron a Jesús morir y no tenían absolutamente claro qué era lo que pasaría después. Fueron específicamente a ungir el cuerpo del Señor muerto. Para ellas
también para María Magdalena cuando vamos al Evangelio de Juan, fueron a ver a un Jesús muerto, carente de poder en lo que respecta a la vida y la muerte. El Señor había dicho, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo. Eran palabras poderosas que habían quedado en la mente de muchos. Pero imagínense un poco la escena y ese hecho, ver a Jesús morir, sacarlo, verlo sepultado. Dice la palabra de Dios que José de Arimatea ordenó rodar una piedra muy, muy grande, dice el Evangelio de Marcos, para tapar ese lugar. Y ellas muy de mañana fueron a ungir el cuerpo de Jesús porque le amaban profundamente, sin ningún reparo, para identificarse con Él, en un momento que era inadecuado, peligroso. La palabra de Dios nos dice que los sacerdotes pidieron a Pilato que sellaran, ¿sí?, con el sello imperial, ¿sí?, aquella piedra. Cualquiera que tocara eso, cualquiera que hiciera algo en ese momento, ¿sí?, tendría seguramente la pena de muerte. Pero estas mujeres fueron en un momento, como dijimos, completamente inadecuado. Los discípulos habían desaparecido. Nadie estaba con él. En el momento del arresto todos se fueron, menos Juan que lo siguió. El poder civil de Israel lo había condenado. Los romanos lo habían blasfemado. No había nadie con él. Pero este hecho de estas mujeres nos lleva a entender que le amaban en el momento que ya no era novedoso. ¿Se entiende? Jesús tuvo su ministerio fantástico, hizo maravillas, hizo cosas impresionantes, era Jesús el Señor, pero ahora estaba muerto, se había acabado la novedad. Los judíos sacerdotes estaban tranquilos, ya no estaba la amenaza sobre ellos que los culpaba y los señalaba. Roma se liberaba del tema de los tumultos y de los problemas. Pero ellas fueron a ungir el cuerpo del Señor, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de expectativa. Fueron a ungir el cuerpo del Señor. Ninguna de ellas esperaba la resurrección de Jesús. Ninguna. La palabra de Dios dice que ellas salieron muy de mañana cuando era oscuro. No eligieron el camino fácil. Podrían haberlo hecho después. Podrían haberlo cuando había mucha luz. Podrían haberlo hecho cuando la gente empezaba a circular por la ciudad. No. Lo hicieron de una manera que no era fácil. Porque le amaban profundamente. Y esto nos lleva a una pregunta que quizás todos nos tenemos que hacer, yo en primer lugar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tomo la responsabilidad de hoy estar predicando frente a ustedes? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Es por amor a la predicación? ¿Es por amor a este lugar? ¿O es por amor a las almas? ¿Es para que los demás vean quién soy? ¿O es por amor a Jesús?
¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago en el trabajo? ¿Por qué hago lo que hago en mi casa? ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que ellas dejaron absolutamente todo para ir a ungir el cuerpo del Señor que estaba muerto. Dejaron la comodidad, dejaron la seguridad, lo dejaron todo y fueron hacia Él para ungir su cuerpo. Era por amor. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es porque es mi deber? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es una cuestión de inercia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo todos los días o todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué lo hago? ¿Es porque hay gente que conocemos y que queremos? Y gracias a Dios que la hay. ¿Es por eso? ¿Por qué enseñamos en la clase de la escuela dominical? ¿Por qué trabajamos en un ministerio específico? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es para mi propia satisfacción? ¿Es para verme realizado? ¿O es por amor a Jesús? Mis queridos hermanos y amigos, nosotros venimos a este lugar hoy porque amamos a Jesús, porque amamos lo que Él hizo por nosotros. Cantamos canciones maravillosas en esta mañana, en las cuales nos llevaban a contemplar esa resurrección de Jesús, que hace que nosotros hoy pudiésemos estar aquí, en este lugar. Una devoción incondicional. ¿Es para mí una devoción incondicional? ¿Por qué hago lo que yo hago? En segundo lugar, una tumba abierta y vacía. Dice la palabra de Dios que ellas llegaron con sus especias aromáticas para ir a ungirle, muy de mañana. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Había un gran obstáculo allí. Había algo que era imposible que ellas pudieran realizar el trabajo que se habían propuesto hacer. Quizás era algo irrazonable. Marcos mete en su texto detalles que son sumamente importantes, como también lo hacen otros evangelios. Pero la palabra de Dios dice que ellas, llegando al sepulcro, levantaron la vista. Es decir, iban con la vista en el suelo, mirando el camino. Salieron de noche. El camino no era fácil. No es lo mismo que esto. No hay luces por todos lados, no había luz. Iban mirando hacia abajo para ver dónde pisar. Pero cuando llegaron al sepulcro, dice que levantaron la vista. Y cuando levantaron la vista, se encontraron que la piedra, que era obstáculo para el trabajo y el servicio que iban a realizar, estaba removida. Levantando sus ojos, vieron que esa piedra de gran tamaño estaba removida. Y es más, sobre un costado, dice Marcos, había un joven vestido con vestiduras blancas. Blancas. Claro, ellas quedaron completamente perplejas. El impacto que produjo eso en primera instancia fue lo que pensaron todos. Se robaron el cuerpo del Señor. Quedaron
asombradas de ver lo que estaban viendo. Dice la palabra de Dios que esa piedra fue removida. Los otros evangelios nos dicen que fue removida por un ángel que bajó del cielo. Evidentemente este joven que estaba allí, que menciona Marcos, era un ángel. Ahora, es interesante pensar un poco en este hecho. Ustedes vieron que en todos los evangelios, ¿sí?, se narra el hecho de la resurrección, pero en ningún evangelio, ¿sí?, se dice cómo fue. ¿No te hubiese gustado que en la Biblia estuviese escrito qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo fue ese momento? La Biblia guarda silencio y misterio, porque lo único que importa es esa tumba vacía y abierta. Ahora, hay algo sumamente interesante. ¿Por qué el Señor envió un ángel para rodar esa piedra? ¿Es que Jesús estaba carente de poder para hacerlo? Tiempo después el Señor se aparece allí en la casa donde estaban los discípulos, un lugar seguramente donde Él celebró la última Pascua. Apareció repentinamente sin que nadie lo viera, no entró por la puerta. Es más, cuando nosotros vemos la vida de Jesús y sus milagros y sus maravillas, vemos que Él caminaba sobre el mar, tremendo poder. Vemos que Él levantó a Lázaro de la tumba, tremendo poder. Vemos que Él liberó de la lepra al leproso, al ciego de su vista. Tremendo poder de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor envió un ángel a rodar esa piedra? ¿Porque no lo podía hacer Jesús? Claro que podía hacerlo. ¿Saben por qué un autor dice que esa piedra fue removida? La piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que todo el mundo entrara y viera que había una tumba abierta y vacía. Es interesante que observemos que hasta ese momento estas mujeres habían quedado completamente perplejas. Pero no solamente había en ellas una devoción incondicional, no solamente pudieron ver esa tumba abierta y vacía, sino que en tercer lugar, ellas pudieron escuchar una explicación gloriosa. Verso 6. Dice la palabra de Dios allí. Mas él les dijo, el ángel, el joven, no os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel del Señor los invita a mirar el lugar completamente vacío. El ángel le dice, no teman. No era una cuestión para temer, sino para alegrarse y para gozarse. Es verdad que cuando hay manifestaciones divinas a lo largo del Antiguo Testamento, ¿sí?, en el 100% de los casos, ¿sí?, hay espanto y temor, porque no estamos acostumbrados a eso. Pero allí estaba el ángel que calma esa expectativa de estas mujeres y le dice, no tengan miedo, no se asusten, vinieron por Jesús, vean que ya no está aquí. Es más,
el ángel del Señor les dice, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, es una aclaración que hace únicamente Marcos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero id era una orden, decidle a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Los discípulos estaban escondidos. Habían estado tanto tiempo con Jesús. Habían visto tanto de Jesús y escuchado de Jesús. Estaban escondidos. Estaban escondidos. Pero el ángel les dice, vayan a ellos y cuéntenle de este Jesús resucitado. Y díganle a Pedro que va delante de ustedes a Galilea. ¿Por qué a Pedro específicamente? A Pedro, este hombre, este gran hombre de Dios, que cuando leemos su historia ha tenido tantas circunstancias encontradas con el Señor. Él le había negado. Pedro estaba en un rincón de algún lado llorando amargamente. Se había arrepentido, pero necesitaba que alguien le dijera que el Señor lo iba a seguir usando para su reino. Un traspié no es la causa para que cerremos el libro o cerremos la puerta. Es una posibilidad para seguir en pos del Señor. Ve y dile a Pedro que yo voy delante de él. Esas palabras deben haber caído en la persona de Pedro con un gran poder y gozo. Él estaba llorando amargamente. Lo había negado. Señor, yo no te voy a negar, le había dicho Pedro. Voy a estar con vos hasta el último momento de tu vida. Y le negó 3 veces. Le negó 3 veces, frotando sus manos en la fogata del fuego enemigo. Pero el Señor le dice y le da la orden al ángel que transmita a las mujeres. Vayan, vean a los discípulos y a Pedro y díganle que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellas habían llegado a la cruz, a la tumba, y vieron la piedra removida. Esa piedra que obstaculizaba su visión, esa piedra que habla de oscuridad, que habla de algo que no permite que nosotros podamos llegar a Dios, había sido removida. Y estas mujeres salieron inmediatamente de allí, dice la palabra de Dios, huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando uno va al Evangelio de Lucas y va al Evangelio de Mateo, encontramos que estas mujeres salieron con gran temor, salieron con espanto, salieron con asombro, pero a su vez emprendieron ese viaje de retorno hacia los discípulos con gozo y con esperanza. Ustedes imagínense este aparato emocional de estas mujeres, emociones encontradas, espanto, temor, asombro, esperanza, gozo. El Señor no estaba allí y el ángel había proclamado, buscáis a Jesús Nazareno, no está aquí, no está aquí, ha resucitado.
ha resucitado. Y esto nos mueve a cada uno de nosotros que hemos venido hoy aquí en este día de resurrección. El Señor ha resucitado. Y qué alegría tenemos que tener, qué gozo tenemos que tener delante del Señor. Que Él no quedó en la tumba, sino que resucitó como había dicho. Y la palabra de Dios nos dice allí en 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos, que se apareció a 500 personas a la vez y luego a otros más. El propio Pablo habla de que el Señor resucitado se le apareció en Damasco. Tremendo testimonio. Y a veces uno se pregunta, o algunos se preguntan, ¿el cristianismo es la verdadera religión? Por supuesto que sí, porque hay una palabra allí, resucitó, resucitó, vive por los siglos de los siglos. Cuando uno compara esto con las demás religiones, todos aquellos líderes de las religiones están en las tumbas. Pero Jesús resucitó para traernos esperanza. Pero finalmente, en cuarto lugar, encontramos una reacción compleja, pero comprensible. Dice la palabra de Dios que ellas tuvieron temor, se espantaron, se asombraron, estaban con gozo y estaban con esperanza, pero fueron las primeras que dieron el aviso de que Jesús había resucitado. Las mujeres. Las mujeres dieron la noticia a los apóstoles que iban a poner el fundamento doctrinal en la iglesia, el fundamento único que era Jesucristo, que ellos iban a hacer a partir de ahora. Ellas le dijeron: el Señor resucitó. Claro, los apóstoles la miraron y dijeron: están locas. Saben ustedes que en la antigüedad, en aquel tiempo, la palabra de una mujer no valía tanto. Sin embargo, es muy significativo que el Señor haya hecho esto específicamente con estas mujeres. Todavía, hoy en nuestra sociedad, en nuestro sistema, se piensa de la mujer como algo completamente inferior. Vean ustedes diferentes países y se van a encontrar con esta situación. Pero hace más de 2000 años atrás, el Señor les dio el privilegio, les dio la oportunidad de poder estar frente a los apóstoles y decirles: Señor, ha resucitado, ha resucitado. Impacto en el huerto. ¿Qué produce la resurrección en nuestra vida, hermanos y hermanas? ¿Produce el impacto que tuvieron aquellas mujeres? ¿Hay una verdadera devoción incondicional? ¿Hacemos lo que hacemos por amor al Señor? ¿O lo hacemos por otra causa? ¿Cuál es nuestro móvil? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En segundo lugar, ellas pudieron contemplar esa tumba abierta y vacía, ya no está allí. Y el Señor lo hizo para que tanto vos y yo pudiésemos mirar la tumba vacía. No tengan temor. No está aquí, ha resucitado. Una explicación gloriosa.
Y esta reacción compleja, pero comprensible, de estas mujeres que habían llegado a ese lugar y quedaron perplejas con lo que vieron. Pero cumplieron con su misión. Como dijimos alguna vez o varias veces, fueron las primeras misioneras, las primeras que proclamaron a Cristo crucificado y resucitado. Y qué bueno es esto. Saben, la palabra de Dios dice que el Señor resucitó para nuestra justificación. Nuestra deuda fue saldada una vez y para siempre. El Señor había dicho: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quizás en esta mañana hayas venido a este lugar, a la casa de Dios, porque alguien te ha invitado, porque hace algunos domingos que venís a la iglesia, porque quizás te gusta cantar, quizás pasas un buen momento, pero hay un detalle. Si querés ser salvo de la esclavitud del pecado, tenés que rendirte a Jesús. Tenés que rendirte a Jesús. Dice Romanos también en el capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y esta mañana quizás es la oportunidad que Dios te da para no irte de este lugar como viniste, vacío, sino para irte lleno de la vida de Cristo en tu vida. Quizás esta sea la mañana para que vos les digas al Señor: Señor, aquí estoy, con todos mis problemas, con todos mis pecados. Son muchos, son muchos. Pero Dios sigue mostrando su amor a través de su Hijo Jesucristo, que se entregó totalmente en la cruz por vos y por mí, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Quizás pienses, bueno, en algún momento tendré otra oportunidad. Quizás sí, quizás no, yo no lo sé. Pero en este momento el Señor está golpeando tu corazón, llamando a tu corazón.
para que no te vayas de este lugar sin entregar tu vida al Señor Jesucristo. Sé que hay muchos aquí, que somos muchos aquí los que tenemos problemas y dificultades. Hay muchos de los que hace mucho tiempo hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, Jesús está a nuestro lado y estamos allí para que Él nos ayude. Pero quizás vos viniste hoy por primera vez, estás aquí por primera vez y estos problemas, estas situaciones, este pecado que te agobia y que quizás buscaste en diferentes lugares para tratar de solucionarlo y no encontraste, ninguna posibilidad. Este es el lugar, este es el momento. Porque la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos, aquí está el Señor. No tengas ninguna duda, hoy está el Señor aquí, aunque no lo veamos. Por eso voy a pedirle que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Y allí cada uno decirle al Señor, Señor, quiero una vida de devoción incondicional. Quiero frente a mí ver siempre esa tumba vacía y abierta. Señor, sácame el temor. Has resucitado. Señor, mi vida es una vida compleja, llena de situaciones que no puedo manejar, pero aquí estoy. Y te entrego mi vida a ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Jesús? ¿Hay alguien en esta mañana que quiera realmente salir de aquí con Jesucristo en su vida? ¿Hay alguien? Yo invito a que levanten la mano. No tengan temor, no los vamos a señalar. Que Dios te bendiga allá en el fondo. Mientras que la iglesia entera está orando, queremos decirte que el Señor te ama profundamente, profundamente. Y quiere tenerte en su reino. Quiere limpiar todos tus pecados. Si les pedís perdón al Señor y te arrepentís. ¿Sabes? El apóstol Pablo allí sufriendo los momentos trágicos del encarcelamiento con su amigo y compañero Silas, encadenado con otros presos, oró al Señor entre medio de cánticos. El Señor rompió esas cadenas. Y el carcelero, que era un funcionario importante del Imperio Romano, se vio desbordado. Perdía su vida. Porque un error como ese lo pagaba muriendo. Sin embargo, dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo con Silas le dijeron una sola palabra: cree. Cree y serás salvo. ¿Hay alguno más que en esta mañana, sacando los prejuicios de lado, no mirando el qué dirán, quiere decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy.
perdona mis pecados y hazme un hombre, una mujer nuevas. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Queremos darte gracias porque nos has dado el privilegio de poder venir a este lugar para poder cantarte, para poder alabarte, para hacerlo con excelencia. Hemos venido esta mañana, Señor, porque te amamos, por lo que hiciste por nosotros. Y te pedimos, Señor, que en el día de hoy, en este momento, si hay alguna persona que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, no se vaya de este lugar sin tener un encuentro personal contigo. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia con nosotros, por tu gracia y por tu amor. Te damos las gracias en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Diego. Muchas gracias le damos a nuestro Dios por su palabra, como cada domingo, tan sentida. Gracias, Rubén, por la preparación. Y pensaba en esta persona que levantó la mano recién. Si te ha perdonado y te redimió, canta al Cordero que venció. Acá somos muchos los que gracias a Dios ya nos ha perdonado, le hemos conocido, nos ha redimido. Y nos unimos a las miles de generaciones que a lo largo de la historia le cantan a Jesús, aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre donde se dobla toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque su nombre es más alto, es más grande, porque su nombre sobre todo es. 1000 generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció, a Jesús resucitado, al Santo por siempre. Adoramos y bendecimos en esta mañana. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que le verán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Tu nombre
Tú siempre serás santo por siempre. Vamos a hacer memoria en esta mañana de la persona de Jesucristo, aquel que murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, como había dicho. Aquel que hoy está en medio nuestro, aquel que intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre, aquel al cual venimos a alabar y adorar en esta mañana. En el libro de Job, capítulo 19, verso 25, dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Fascinante. Fue tremendamente probado por Dios. Fue tentado por el diablo con permiso de Dios. Y Job nos deja este texto tan particular en esta mañana. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Saben? No son meras palabras, ni tampoco suposiciones. No son ni siquiera meras aspiraciones, sino la convicción absoluta de un hombre que en la antigüedad, hace mucho, mucho tiempo atrás, a través de la fe podía ver que el Redentor vive. Él sabía que era más que un concepto espiritual. Él sabía que era un ser viviente. Este concepto, maravilloso concepto del Antiguo Testamento que nos menciona Job, yo sé que mi Redentor vive, es una palabra en hebreo muy especial. En el idioma hebreo es Goel. Y el Redentor significa aquel que representa a otro para
defender su causa, para vengar los daños que le hicieron y así absolverlo de todos los cargos presentados contra él. Eso es lo que significa Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Nosotros tenemos la Biblia completa hoy aquí. Y quizás Job no podía ver con una buena perspectiva, pero había fe en él, de que el Redentor vivía. Tenía fe en la resurrección de aquel que iba a dar su vida por él y por vos. Y en esta mañana cada uno de nosotros venimos para rendirle al Señor toda nuestra gratitud, nuestra honra, nuestro honor, para glorificar el nombre de Dios. Porque Él nos sacó, como dice la Biblia, del fango cenagoso, nos sacó de la oscuridad, nos hizo hijos suyos y nos dio una vida abundante y eterna por siempre para con Él. En esta mañana vamos a participar del pan y de la copa. Y quizás como expresó en aquella oportunidad Job, cuando comamos del pan que simboliza su cuerpo flagelado en la cruz, cuando bebamos de la copa que significa para nosotros su sangre vertida que nos ha limpiado de todo pecado, podamos decir cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, lo repetimos, ¿se animan? Todos juntos. Yo sé que mi Redentor vive. Sonó como duda, ¿no? A ver si nos sale mejor. Yo sé que mi Redentor vive. Diego nos pedía que nos demos vuelta esta mañana al comenzar el culto y decirle al que estaba atrás: ha resucitado. Bueno, ahora en tu lugar, cuando participás de la copa y participás del pan, decirle: yo sé, Señor, yo sé, mi Redentor, que vivís y vivís para siempre. Vamos a darle gracias por el pan. Pablo viene hasta aquí para dirigirnos en oración. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este pan que podemos participar, compartir y comer, Señor. Porque es un simple pan, pero es un símbolo muy grande para nosotros de la muerte, Señor, que sufrió el Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por el gran sacrificio que Él ha hecho, Señor, de ese cuerpo, Señor, de esas marcas que fueron laceradas, que esa lanza, Señor, que atravesó, Señor, hoy es símbolo, Señor, de que el cuerpo fue mutilado y golpeado, Señor. Te agradecemos por las marcas de sus manos, Señor, que en su momento, Señor, fueron una marca que la humanidad dejó en Él, pero te agradecemos, Señor, porque también Jesús dejó una marca en la humanidad y en nosotros. La salvación, Señor, y eso que fue un sello que Él tuvo en la cruz, tenemos hoy, Señor, el sello del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Te agradecemos por lo que nos das, Señor, porque ese cuerpo, Señor, que fue lacerado del pan que vamos a comer, representa, Señor, una idea, Señor, y que Él no quedó ahí, Señor, que ha resucitado, Señor, y se ha aparecido, Señor, a muchas personas y nos ha hecho ver, Señor, nuestro pecado, Señor, para arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, por estos momentos que podemos compartir, por este día, Señor, y sobre todo, Señor, porque nuestro Redentor vive, Señor, vive hoy y vive para siempre, Señor, y algún día lo podremos ver, Señor, cara a cara y no solo por fe. Te agradecemos por estos momentos que podemos vivir, Señor, y por estos días especiales. En nombre de Señor Jesucristo, amén.
Amén. Comemos del pan. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice: todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias por la copa, Beto. Oramos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana porque estamos en tu casa, Señor. Gracias porque estamos pasando un tiempo hermoso, Señor, un tiempo de recordar ese domingo de resurrección, ese domingo donde pasaron cosas raras, Señor, pasaron milagros, donde se corrió una piedra que no se podía correr, pero se abrió la puerta de la eternidad para nosotros. Gracias porque somos privilegiados, Señor, porque realmente podemos entender que tenemos la fe correctamente direccionada. Gracias porque la gente del mundo no entiende y está, Señor, no comen carne, comen pescado, Señor, no entienden nada, Señor. Y gracias porque nosotros sí podemos hacerlo, Señor. Gracias, Padre, por ese plan que tuviste para salvarnos. Gracias por incluirnos dentro de ese plan, Señor. Y gracias por ese sacrificio del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, que estás sentado a la diestra del Padre. Gracias por haber puesto tu cuerpo, por haberte dejado pegar, por haberte dejado matar, Señor. Pero gracias porque no te quedaste ahí, porque como dice tu palabra, no está vivo, ha resucitado. Y gracias porque estás esperándonos allí en el cielo. Gracias por poner tu cuerpo, como decíamos recién, pero gracias por poner tu sangre, esa sangre que nos limpió una vez y para siempre, que nos limpia día a día y que rompe cualquier tipo de cadena. Gracias en este momento, Señor, te damos por esta copa que es un simple líquido, es un simple vino, pero que representa tanto para nosotros. Quedamos en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tomamos de la copa. Como parte de nuestro culto también en esta mañana vamos a ofrendar al Señor. Quizás lo hiciste cuando llegaste aquí y si no lo hiciste tenés la oportunidad cuando termine el culto de poner tu ofrenda aquí en las urnas, en las cajas, aquí abajo y también arriba en el pullman. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da a diario, no solamente el alimento espiritual, sino también lo material que necesitamos para vivir. Muy bien, estamos finalizando el culto en el día de hoy, pero tenemos algunos anuncios especiales que hacer. En primer lugar, el día martes, próximo martes, a las 17 horas, en este lugar, las mujeres tienen su espacio para
reunirse para orar al Señor, también para meditar acerca de la palabra de Dios. 17 horas, reunión femenina, entonces próximo martes aquí en este salón. Martes, 20 horas, el mismo día tendremos la reunión de oración y estudio bíblico de la palabra de Dios. Invitamos a todos para que vengan a orar. Lo hacemos separado por grupos y también estudiamos la palabra de Dios. Y gracias al Señor tenemos un muy buen número todos los martes, inclusive podemos ser más, así que los animo a todos a poder venir. Muy bien, próximo fin de semana. A ver si me ayudan con las placas. Sábado 26. Sábado 26. De 9 horas a 15:30 horas. El Ministerio de Mano Fuerte, Brazo Extendido va a estar con nosotros para una jornada especial que tiene que ver con una charla de prevención y asistencia en abuso y adicciones. Esto, en primera instancia, se ha pensado para los maestros de la escuela dominical, para todo el departamento de la escuela bíblica, pero está abierto para todos, ¿sí? Es un tema muy actual, es un tema candente, ¿sí? Y es algo que nos va a servir a nosotros para tener herramientas, ¿sí? Para poder utilizar en nuestro ministerio. Entonces, 26 de abril, sábado 26, de 9 a 15:30 horas, Mano Fuerte, Brazo Extendido, vení, no te lo pierdas, te esperamos. Haremos un espacio allí por la mañana donde tendremos un buffet y podemos comer algo y seguir con este tema tan especial. Así que los esperamos a todos para que puedan estar aquí. No sé si funciona el teléfono, ¿sí? Sí, funciona el teléfono. Mira, ahí lo tenés, ¿no? Yo de acá no lo veo, pero acá sí. A ver. Ahí está, sí. Bueno, tenés que inscribirte a ese teléfono. Esto es totalmente gratuito, pero lo tenés que hacer para tener una noción de la cantidad de gente que va a venir este sábado. Así que recordá, 26 de abril, de 9 a 15:30 horas, tendremos esta capacitación para cada uno de nosotros. Terminado, a las 15:30 o después de las 15:30, esta charla de Mano Fuerte, Brazo Extendido, nos juntamos con todos los maestros y maestras del departamento primario, previo café, ¿sí? Que tomaremos, tendremos una charla, hablaremos, ¿sí? Para poder empezar con la actividad de la escuela bíblica. Así que, por favor, posiblemente haya alguno que no haya venido hoy, pero todos los maestros y maestras de el departamento primario, más colaboradores, ¿sí? Que trabajan también en la cocina y demás, están invitados. Después de esta charla, de este curso, estaremos juntándonos un tiempo para ultimar detalles para la escuela bíblica. Domingo, me salió ahí el corazón, domingo 27 de abril. ¿Qué pasa el domingo 27 de abril? Mirá, culto de bautismos. Tenemos la dicha, el privilegio de poder tener este próximo domingo 27 a las 10 horas, ¿sí? En un culto similar a este, pero con bautismo en el medio, ¿sí? Esta gran oportunidad de poder ver a 15
hermanos y hermanas, ¿sí?, que van a pasar por las aguas del bautismo. En realidad, 5 varones y 10 mujeres, ¿sí? Priscila Velázquez, Corina Cordero, Álvaro Pajuelo Torres, Sandra Cotielia, Mariana Abregú, Mario Ceballos, Abigail Fernández, Adriana Bazán Díaz, Alejandro Ulosumi, Luciana Bonahora, Silvia Galván, César Bonahora, Abigail Mendoza Flores, Mónica Mina y Hugo Miranda. A todos estos que van a pasar por las aguas del bautismo el próximo domingo, los esperamos con Priscila acá. Termina el culto y están acá. Rapidito, tenemos que hablar 15 minutos con ustedes. ¿Se entendió? Díganme sí, háganmelo así. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Mirá, esta es una oportunidad tremenda para que vos puedas invitar a todos tus familiares y amigos. Son 15 los que se van a bautizar. Y es un momento hermoso porque vos vas a tener el privilegio de dar testimonio de tu fe en esta ceremonia del bautismo. Así que esperamos mucha gente y esperamos también poder predicar el Evangelio para aquellos que todavía no conocen al Señor. Concluimos con una oración. El pastor Juan Fernández va a venir hasta aquí y va a concluir con una oración. Muy bien, nos ponemos de pie para orar al Señor y concluir este culto a su nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido reunirnos en tu nombre, como cada primer día de la semana. Pero Señor, tu palabra nos enseña que un primer día de la semana una tumba quedó vacía. Y te damos gracias por las canciones que nos han recordado, Señor, que al tercer día el Señor Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y te damos gracias por el privilegio, como vimos en tu palabra, de esas mujeres simples, sencillas, pero con una profunda convicción, Señor, de honrar el cuerpo del Señor. Se encontraron que no estaba allí y se encontraron con alguien que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Señor, te damos gracias porque a ese Señor Jesús hoy hemos hecho memoria, cumpliendo también, Señor, con su voluntad, de que cada primer día de la semana, cuando nos reunamos en su nombre, hagamos memoria de la obra en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de pecados, gracias por aquellos que están, Señor, acercándose a la fe, a lo que, Señor, de un momento para tener vida eterna. Señor, te rogamos por las actividades de la iglesia, por los ministerios. Señor, gracias por esta fiesta espiritual que tendremos el próximo domingo. Gracias por estos hermanos y hermanas que han decidido dar el paso de obediencia, Señor, de fe. Señor, al obedecerte, Señor, para pasar por las aguas del bautismo, para mostrarle al mundo, Señor, que han muerto al pecado para resucitar contigo, para tener una nueva vida. A lo que ha sido hecho, Señor, el día de la conversión, pero gráficamente lo vamos a ver, Señor, el domingo. Que pueda ser una fiesta espiritual para la iglesia y que, Señor, lo podamos disfrutar también. Señor, acompáñanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. Señor, y como dice tu palabra, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y honra, potencia y majestad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tengamos una buena semana.